Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que la vida de tu hija, Olga Liliana Sora, por tu misericordia, descanse en paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Noche. Bueno, como es costumbre, vamos a empezar a explicar el Evangelio del domingo pasado. Porque es que es un Evangelio muy interesante y hay que tener en cuenta muchísimas cosas, porque si no empezamos a decir cosas que el texto no dice. ¿Listo? Entonces nos ubicamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. Lucas 12, 49 al 53. Lucas 12, 49 al 53. ¿Qué dice? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Bueno, yo antes de empezar a explicar el Evangelio de Lucas, quiero empezar explicando o haciendo alusión al Salmo, porque el Salmo es muy bonito y el Salmo es muy, pero muy interesante. El Salmo nos regala una imagen. Empecemos primero por el Salmo y después empezaremos a explicar eso. Es el Salmo 39. ¿Qué dice el Salmo 39? Lo primero que va a decir: yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Oiga, esto es algo grandioso. Como siempre es grandiosa la palabra de Dios. Porque en la primera lectura del domingo pasado escuchábamos la suerte de Jeremías. A este pobre Jeremías que lo lanzaron al aljibe y después que lo sacan del aljibe. Y la respuesta de Jeremías nos la da el Salmo, no nos la da el libro de Jeremías, sino el Salmo 39, en donde llega y dice: yo esperaba con ansia al Señor, grité al Señor, Él se inclinó y me escuchó. ¡Wow! Lo primero que tenemos que empezar a decir de este primer versículo del Salmo 39 es lo que yo siempre he dicho, y perdonan que vuelva y lo repita. Nosotros tenemos un Dios cercano
Tenemos un Dios cercano, un Dios que no solamente me escucha, sino que se inclina, se agacha a escuchar la voz angustiosa que sale del corazón del hombre. Y aquí podemos hacer muchos paralelos. Y yo lo decía en la Eucaristía el domingo pasado. Tenemos ese Dios papá, ese Dios mamá. Cuando nosotros éramos niños nos caíamos, gritábamos, y ahí estaba papá y mamá que nos levantaba. Que nunca se nos olvide esto. En medio de las vicisitudes de la vida, tenemos ese Dios cercano, ese Dios que pone atención y nos escucha. ¿Para qué? Al escuchar mi grito, al escuchar mi súplica, hacer que mi vida cambie. Porque al final el Salmo narra la salvación de Dios. Cómo Dios no solamente se inclina, no solamente escucha, sino que también Dios salva al ser humano. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Claro? ¿Claro como el río Guachicos, Nelsi? Bueno, quitemos esto del Salmo y empecemos a explicar el Evangelio del domingo pasado. El Evangelio. Jesús inicia con una afirmación. He venido a traer fuego. He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Jesús en primer momento habla del fuego. ¿El fuego para qué sirve? Sirve para quemar, para dar luz, para calentar, para purificar. Y si el fuego calienta, pues entonces nos da calor. Pero miren, aquí hay una imagen muy bonita y muy interesante. ¿Qué significa eso, venir a traer fuego? Si nosotros no sabemos leer el Evangelio, empezamos a darle un tinte apocalíptico, pero en el mal sentido de la palabra. Decimos, ay, el Señor nos va a quemar, todos nos vamos a rostizar. Y eso no quiere decir el Evangelio. Para poder explicar esta imagen de Jesús, yo hago alusión a Apocalipsis, capítulo 8, versículo 5. En donde, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el segundo ángel. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 5. En donde vamos a encontrar el segundo ángel que toma las brasas del altar de Dios. ¿Y qué hace el ángel? Las tira sobre la tierra. Las tira sobre la tierra. Las arroja, esas brasas encendidas. Es decir, esas brasas encendidas que son tomadas del altar de Dios, son arrojadas a la tierra. ¿Sí lo encontraron o no? ¿Sí dice eso o no dice eso? Sí, las brasas. ¿Sí dice eso o no dice eso? ¿Sí? Bueno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Esa imagen significa la intervención de Dios en favor del hombre. La intervención de Dios en favor del hombre. Es decir, Dios interviene para venir a salvar al hombre. Y si Jesús dice, he venido a este mundo a prender fuego, significa esa intervención de Dios, ese fuego de Dios, que quiere abrazar todos los corazones de la humanidad. Y queriéndolos abrazar, toda la humanidad sepa descubrir esa intervención de Dios en cada una de sus vidas.
Y por eso Jesús continúa hablando y llega y dice: tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumplan. Tengo que pasar por un bautismo. Jesús está haciendo alusión a su muerte, a su pasión y su muerte. Eso significa ese bautismo. Se va a sumergir en la muerte para ser resucitado por la potencia del Padre en el Espíritu Santo. Es decir, un bautismo, una muerte que es dada, que es entregada en el amor, para que el hombre aprenda a descubrir esa intervención de Dios ya y ahora. ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces, si el hombre ha descubierto la intervención de Dios en su vida, ahora el hombre le toca dar una respuesta. Y por eso viene la segunda parte del Evangelio. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. Atención, es división. No es guerra, es división. El texto griego llega y dice diamerismo, división, separación. Es decir, ¿qué significa esa división? Significa o se opta por él o no se opta por él. O se opta por él o no se opta por él. Es decir, el hombre ha descubierto esa intervención de Dios en su vida. En la primera parte del Evangelio lo dice, ¿sí o no? Entonces ahora llega el momento en donde el hombre debe optar, o está con el Señor o no está con el Señor. Por eso se habla de la división. Y por eso llega y dice, continúa diciendo, en adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Oiga, interesante, el número 5, una familia de 5. ¿Por qué no dice una familia de 6, una familia de 7, una familia de 8? ¿Por qué Lucas habla del número 5? ¿Por qué? Bravo. Porque el número 5 significa unidad. ¿Y de dónde sale ese número? Miremos nuestras manos. ¿Cuántos dedos tenemos? 5 en la mano derecha, 5 en la izquierda, 5 en el pie derecho y 5 en el pie izquierdo. Entonces significa esa unidad. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Jesús? Viene a romper esa unidad, esa cohesión. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico, y esto hay que explicarlo, habían muchos cristianos, muchas personas que empezaban a aceptar a Jesús. Y por eso en la familia encontraban esa oposición. Y entonces encontraban al papá que les decía, entonces tú eres cristiano, entonces te vas de la casa. Tú eres cristiano, entonces te vas de la finca. Tú eres cristiano, entonces ya no tienes nada que ver conmigo. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? No te preocupes. Si tú has decidido aceptarme a mí, a pesar de que esa unidad se rompa, esa unidad social, esa unidad familiar, esa unidad patriótica dentro del pueblo de Israel, no tengas miedo, porque tienes una nueva familia, y la familia de los cristianos, es decir, de aquellos que aceptan al Señor. Por eso habla de la oposición, y por eso, miren cómo es de interesante el Evangelio, repite, el padre contra el hijo contra el padre. ¿Sí ve? Doblemente está hablando. Es decir, hay una ruptura total. La madre contra la hija contra la madre. Una ruptura total. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Hay una ruptura. Pero no te preocupes. Si se rompe esa unidad, tú tienes la gran familia de los cristianos. ¿Quedó claro? Y además, si nosotros empezamos a echar cabeza, nuestra vida es un continuo separar.
Es una ruptura. Pongamos un ejemplo. Aquí está el doctor Varón, que es ginecólogo y él me puede ayudar, me da la razón. Una mujer que está embarazada, el niño se alimenta por medio de ¿qué? Del cordón umbilical, ¿no es cierto? El niño está ahí dentro y todos los nutrientes se los va pasando la mamá por medio del cordón. El niño nace y ¿qué es lo primero que hacen? Cortarle el cordón, después de limpiarlo, ¿no? Pues sí, después de haber nacido, ¿qué hacen? Pues cortarle el cordón umbilical. Porque si no le cortan el cordón umbilical, ¿qué pasa? No hay un acto de separación. Ustedes se imaginan a la mamá, venga papito, venga, así. Y uno detrás. ¿Será? ¿Sí ven? Hay un acto de separación. Hay un acto de división. El niño ya empieza a ser un poco más independiente. Y si seguimos echando cabeza, el niño ya está afuera, ya le cortaron el cordón umbilical, el niño empieza a tomar seno. O en palabras chichombianas, empieza a chupar teta. ¿No es cierto? ¿Qué hace el niño? Miren la lógica. El niño se está comiendo a su mamá. Literalmente. La mamá es el alimento del niño en esos primeros meses. ¿Cuánto dura ese proceso? 3, 4, ahora hasta año y medio. ¿No es así? Oh, dicen así, por eso como 2 años. Y miren, y esto hay un ejemplo en la Sagrada Escritura. Y hay algunas mujeres que sufren cuando ya el niño ya no toma seno. Ahora algunas llegan y le echan hasta sábila aquí para que ya no chupe más teta. Pero por ejemplo, el caso de Sara, cuando tuvo a Isaac, en el momento de la separación, para ella fue traumático. ¿Por qué? Porque el niño empieza a ser independiente. Hay un acto de separación. Y el niño sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y cuando el niño empieza a hablar, hay otro acto de separación. ¿Por qué? Porque el niño empieza a ser más independiente. Antiguamente dependía de papá y de mamá, especialmente de la mamá que entendía. El niño lloraba, la mamá, ay, está poposeado, y uno destapa y efectivamente estaba poposeado. Y cuando el niño empieza a hablar, el universo del niño empieza a ampliarse, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Sí ven? Entonces la segunda parte es un momento para optar, o se está con el Señor o no se está con Él. ¿Quedó claro el Evangelio? ¿Sí? ¿Se los explicaron así? Ay, ¿cómo que no? Ya ni yo lo expliqué así. ¿Cómo que no? Tú no puedes decir que no, porque yo lo expliqué así. ¿Listo? Bueno, quedó claro hasta ahí. ¿Listo? Entonces, aprendamos a leer el Evangelio. Porque es que nosotros muchas veces le hacemos decir cosas al Evangelio que no dice. Y eso es lo triste. Y eso es triste, muy triste. Pero para eso ustedes están en un curso bíblico, ¿no? Ustedes tienen que leerlo, poner atención, escuchar. Por eso, pero es que le tapan los oídos, Nelsi. No. ¿Listo? Entonces hay un reto. Y hay un reto grande. ¿Quedó claro? Bueno, listo. Pasemos ahora al libro del Génesis. Génesis 3. Génesis 3. Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Vamos a empezar. Y después vamos a ir explicando poco a poco. Génesis 3. La serpiente
Era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, o pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Dejemos hasta ahí. Palabra de Dios. Bueno, aquí hay un hecho muy interesante. Vayamos un momento al versículo 25 del capítulo 2 de Génesis. ¿En dónde estamos? Génesis 2, versículo 25. Llega y dice, termina el texto del capítulo 2 diciendo: estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. ¿Listo? Ambos estaban desnudos. Habla de la desnudez, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Ya les había explicado que la desnudez en Sagrada Escritura significa exponer mis debilidades o mis límites. Mis límites. Yo aquí no lo voy a poner, pero si nosotros vamos al texto hebreo, hay mucha alusión entre la desnudez y la serpiente. Cuando llega y dice que la serpiente era el animal más astuto, porque se escribe lo mismo. Desnudez, desnudos, se escribe harumim, harumim, y astuto se escribe harum. Igual, ¿sí ven? Eso es igual a lo que yo estoy aquí escribiendo, igualito, sino que aquí el in significa el plural. Harun, harumim. ¿Qué significa lo mismo? ¿Qué relación tiene que ver la desnudez con la astucia de la serpiente? Y vamos a encontrar otro pasaje. Vayamos al versículo 7 del capítulo 3, en donde llega y dice: entonces se les abrieron entrambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Vuelve y aparece la palabra desnudos. Y estaban desnudos. Pero aquí en el versículo 7 ya hay una progresión. Porque aquí en el versículo 25 del capítulo 2 estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. En cambio, en el versículo 7 del capítulo 3 están desnudos. ¿Y qué hacen? Empiezan a coger hojas de higuera para taparse. Y después aquí en medio está la serpiente, que es el animal astuto, que es lo mismo, harun, harumim, astuto o desnudo. ¿Qué relación tiene la serpiente con la desnudez del hombre? Y especialmente con esta. ¿Qué relación tendrá? Tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque ellos están desnudos. Y habíamos explicado que la desnudez significa exponer los límites, es decir, exponer las fragilidades y las debilidades. Y por eso en el versículo 7 ellos ya se tapan. Es decir, tú no tienes derecho a ver mi desnudez, mi fragilidad, porque si tú la conoces, entonces me vas a dominar. Me vas a dominar. ¿Qué tiene que ver la serpiente en todo esto? Tiene que ver mucho. Porque la serpiente es desnuda, o está desnuda, y es astuta. ¿Por qué? Porque la serpiente hace ver en el hombre sus límites.
sus límites, sus limitaciones. Y el hacerle ver sus límites y sus limitaciones hace que este hombre vaya en contra del proyecto de Dios. ¿Me hice entender o no? No, sin pena, tranquilos. ¿No? Bueno, listo, vamos a volver a explicar. Tomemos las Biblias. Versículo 25 del capítulo 2, llega y dice: estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Listo? Vayamos ahora al capítulo 3, versículo 7. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Oiga, pero pues en el versículo 25 nos dice que estaban desnudos y no sentían vergüenza. En cambio, después de que el hombre ha pecado, se les abren los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y después en el versículo 1 del capítulo 3 dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales. ¿Por qué estoy hablando de la desnudez? Yo pongo esto acá, borro acá. Padre, como queriendo decir pues que esa inocencia se apagó. Sí, pero mire, desnudez o desnudos se escribe en hebreo, eso no es importante, pero yo lo voy a poner. Harumin, harumin. O más bien pongámoslo en palabras chichombianas para que me entiendan mejor. Así, es así. Harumin. Harumin significa desnudos. Astuto, porque el versículo 1 del capítulo 3 llega y dice: la serpiente era el animal más astuto. Se escribe Harún. Harún, ¿sí ven? Harún, Harún. Desnudos, Harún. Desnudez, astucia. Entonces la pregunta es: ¿qué tiene que ver la serpiente con la desnudez? Y especialmente con esta desnudez del capítulo 3, versículo 7, en donde se dan cuenta, se les abren los ojos y se dan cuenta que están desnudos y se empiezan a tapar. Yo expliqué la semana pasada que desnudez significa, en Sagrada Escritura, exponer mi debilidad, mi fragilidad, mi limitación. ¿Qué es lo que va a hacer la serpiente? La serpiente, en el diálogo que va a tener con la mujer, le va a acrecentar esto: su debilidad. Es decir, tú eres un ser limitado. Y al ser un ser limitado, tú no eres Dios. Y entonces el hombre, ¿qué es lo que hace? Quiere ser Dios siendo criatura. Es decir, la serpiente le hace ver sus grandes limitaciones. Y al hacerle ver al hombre sus grandes limitaciones, hace que el hombre choque consigo mismo. Y si choca consigo mismo, va a chocar también con Dios. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bueno, entonces empezamos a leer desde el versículo 1. Dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Oiga, si nos dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, nos está diciendo que la serpiente, ¿qué? Era más signo del mar. Sí, signo del mar, pero ¿qué más? Pero miren, leamos bien.
La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Es decir, la serpiente es una realidad al interno de la creación. ¿O será que vino de Marte? ¿Vino de la luna? Dice, de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Es decir, la serpiente es una realidad al interno de la creación. Es una realidad al interno de la creación. ¿Sí ven? Que ya después dentro de 8 días vamos a explicar qué significa la serpiente. No se me asusten porque ¡oh! Estamos haciendo interpretación del texto. ¿Listo? ¿Listo? Y si el autor sagrado nos dice que la serpiente era el animal más astuto, nos está invitando también para que nosotros seamos astutos en saber leer el texto. ¿Listo? ¿Listo? ¿Así vamos bien? Es decir, si nos está diciendo, es que esta bendita es astuta, entonces tú que estás leyendo el texto, tú también tienes que ser astuto para saber descubrir el significado, para saber descubrir qué es lo que el autor sagrado nos quiere enseñar. ¿Listo? Oiga, ¿ustedes tienen pereza, sueño o qué? ¿O jartera? Listo. Seguimos. Y dijo a la mujer, oiga, bueno, esto es una pregunta que voy a hacer después. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Miren las palabras de la serpiente. ¿Será que Dios sí dijo eso? ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? ¿Qué dijo Dios? Que todos podían comer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la serpiente? Sí, está confundiendo, está mintiendo. Pero miren cómo es de astuta la serpiente. Vayamos al capítulo 2, versículo 16. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. ¿Y qué dice la serpiente? Llega y dice, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Ay, perdón. ¿Qué está diciendo la serpiente? La serpiente está citando la palabra de Dios, pero a su acomodo. La serpiente está cita la palabra de Dios porque hay una prohibición, pero la serpiente cita esa palabra de Dios a su acomodo. Dios le dijo al hombre, tú, de todos los árboles del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, tú no comerás. En cambio, ¿qué es lo que dice la serpiente? Oiga, es verdad. Mire cómo pone la espinita. Es verdad que Dios os ha dicho que de ninguno de los árboles del jardín pueden comer. Cuando la serpiente llega y dice de ninguno de los árboles, ¿qué le está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que le está transmitiendo a la mujer? No, que de ninguno. Le está diciendo, ustedes tienen un Dios malo, porque no quieren que ustedes vivan. ¿No ve que de ninguno pueden comer? Y si no comen de ninguno de los árboles, ¿qué pasa con el hombre? Pues se muere. Entonces miren
la imagen de Dios. Cómo esto le va dando vueltas en la mente a la mujer. ¿Qué hace la serpiente? La serpiente niega el don de Dios. Y al negar el don de Dios, empieza a vender una imagen malévola. Este Dios los ha creado, pero este Dios no quiere que ustedes vivan, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que de ninguno de los árboles del jardín pueden comer. Empieza a cambiar la imagen de Dios. Empieza a cambiar. Y aquí hay otro elemento que a primera vista no se ve. En Génesis 2:16, Dios le había dicho al hombre, todavía no había sido creada la mujer, de todos los árboles del jardín tú puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal tú no comerás. Hay una prohibición a ese tú. ¿Por qué? Porque primero tú no tienes la capacidad del conocimiento. Y si tú tienes la capacidad, es para que tú lo comas en relación con tu mujer. ¿Sí ven? Y en cambio, ¿qué es lo que está diciendo la serpiente? No es verdad que Dios os ha dicho. Es decir, ya no está el tú, sino el ustedes o el vosotros. Ustedes o vosotros. ¿Sí ven? Dios le había puesto una limitación a tú, segunda persona singular. ¿Para qué? Para que después lo comiera en comunión con su mujer. ¿Qué es lo que dice la serpiente? Cambia, ya no es tú, sino ustedes, vosotros. Entonces Dios les ha prohibido a ustedes. Ya no es el tú que pasa al tú y luego a Dios, sino es la negación entre ustedes. Y si ustedes se niegan entre ustedes, pues fácilmente van a negar a Dios. ¿Sí ven? Astuta la serpiente. ¿Así vamos bien? Bueno, sigamos. Respondió la mujer a la serpiente. ¿Qué dice la mujer? Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. ¡Oiga! La mujer piensa ser astuta, pero ya la serpiente la cogió y le dio 3 vueltas. ¿Por qué? Lo decíamos hace 8 días. Cuando el hombre llega y dice, esta vez sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿qué está haciendo el hombre? Empecemos a hacer una cosa. El hombre, cuando exclama de esa manera, niega el don de Dios. Niega el don de Dios. ¿Por qué? Porque no dice, gracias Señor porque tú me has dado a esta mujer. No, lo único que dice es, esta vez sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Niega el don de Dios. ¿Qué hace la serpiente? ¿Qué hace la serpiente? ¿Qué hace la serpiente al decir, es verdad que Dios les ha dicho que no deben comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? También niega el don de Dios. Niega el don de Dios. ¿Y ahora qué hace la mujer? No, sí, se desquita, pero aquí en el versículo 2, respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. ¿Qué hace la mujer? No, pero ¿qué hace la mujer? Ella está haciendo lo que ¿Qué hace la mujer? Pues también niega el don de Dios. La mujer.
La pregunta es, niega el don de Dios, pero ¿cómo lo niega? ¿Cómo? ¿Cómo dice que niega el don de Dios? ¿Por qué dice el Padre que la mujer está negando el don de Dios? Miren las palabras de la mujer. Podemos comer de todos los árboles del jardín. Es decir, el comer en las palabras de la mujer es un acto ordinario. Le faltó decir una cosa: podemos comer gracias a Dios. Gracias a Dios. Exacto. El comer ya se convierte en un acto ordinario. Y ya lo habíamos dicho, y yo ya lo escribí en una catequesis. El alimento es un don, es algo que está al externo de nosotros, es algo que no nace con nosotros, sino que Dios nos lo proporciona. Y aquí viene la pregunta: ¿será que nosotros somos agradecidos con ese don que Dios nos regala? Porque por más dinero que podamos tener, ¿será que un fajo de 200,000 pesos se pueden convertir en alimento? No. No. Y nosotros lo experimentamos. Hace 5 o 6 meses, cuando fue el paro, que no había comida, podía haber plata, pero ¿será que vamos a comer plata? No. No. Si ven todo lo que hay detrás de ese texto, la mujer llega y dice: podemos comer de todos los árboles del jardín. El comer en los labios de la mujer es un acto ordinario. No dice gracias a Dios podemos comer. Es decir, la mujer ella piensa ser astuta y piensa irle más adelante a la serpiente, pero está razonando como la serpiente, porque la serpiente niega el don de Dios y la mujer también niega el don de Dios. Y además, mire lo que va a decir: mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Oiga, vayamos un poquito más atrás. Capítulo 2, versículo 9. 2:9. Y Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Oiga, la mujer llega y dice una cosa: mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él. Pero es que en medio del jardín hay 2 árboles: el de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces empezamos a ver que esas palabras de la serpiente empezaron a hacer mella en el corazón de la mujer. ¿Por qué? Porque ya empieza a fijar su vista, es en el árbol, solamente en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal, ese ya es su objetivo. Y miren lo que va a decir, la mujer le agrega a las palabras de Dios: no comáis de él, ni lo toquéis. Vayamos al versículo 16 del capítulo 2. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Oiga, la mujer le agrega, como chismosita, ¿no? Ni lo toquéis. No, por caridad, no. Yo conozco algunos con más chismosos que... Ni lo toquéis, le agrega. Y miren lo que dice: ni lo toquéis, so pena de muerte. Yo no lo puedo tocar, porque si lo toco, me muero. Y Dios no ha dicho eso. Entonces, en la cabeza de la mujer empieza a resonar la muerte. Empieza a resonar la muerte. Y por eso, claro, le quedó de papayita a la serpiente. Le quedó de papayita. ¿Por qué?
Porque después, ¿qué le va a decir la serpiente? Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. De ninguna manera moriréis. Eso es paja. Eso es mentira. Eso es mentira. Y miren lo que va a hacer. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de Él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La gran puesta está aquí, en este versículo. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de Él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces, ¿cuál es la imagen que la serpiente está vendiendo a la mujer de Dios? Primero, le ha dicho que ese señor es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Porque los ha creado para que se mueran, para dejarlos sin alimento. Y ahora es doblemente malo. ¿Por qué? ¿Por qué es doblemente malo? Porque es que ese Dios sabe, conoce y no les quiere decir. Y no les quiere decir. ¿Y por qué no les quiere decir? Porque ustedes tienen un Dios que es egoísta. Un Dios celoso. Un Dios que no les gusta compartir. En cambio yo, la serpiente, yo sí sé eso y se los estoy compartiendo a ustedes para que ustedes conozcan. Y aquí está en juego la vocación del ser humano. ¿Por qué? Porque miren las palabras de la serpiente. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos entendiendo o no? ¿O nos vamos durmiendo? ¡No! Guayabas del Pablo de Lula. Ahí hay unos que ya están dando ojitos ya vamos a terminar, tranquilos. ¿Cuánto falta? Cambio de luces, sí, ya ven, cambio de luces. Estoy a decir de echarles agua. Mire lo que dice. Es que Dios sabe muy bien. Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de Él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Qué le está diciendo la serpiente a la mujer? Le está diciendo eso. Toma ese fruto, tómalo. Y al tomar ese fruto, al tomarlo en desobediencia, tú serás Dios. Y si le dice eso a la mujer es una criatura, es un ser limitado, no puede ser Dios. Y miren, hay un juego de palabras muy bonito. Y dice, ustedes seréis como dioses. Y miren lo interesante del texto hebreo. El texto hebreo aparece la palabra Elohim. Vamos a poner palabras chichombianas. Elohim. Elohim significa Dios. Cuando va referido a Yahvé, es el único Dios, Dios. Pero también esta palabra Elohim significa, es el plural de Él, significa dioses. ¿Sí ven? Entonces, cuando la mujer llega y dice, ustedes serán Elohim, es decir, ustedes serán dioses. Si ustedes son dioses, ya no necesitan a ese Señor. Ya no necesitan a ese Señor, porque ustedes se han convertido en dioses para sí mismos. ¿Sí ven? Entonces el hombre se cree un ser ilimitado. Se cree un ser ilimitado. Es decir, la serpiente es como ese ser que le da pedal. Da más pedal que Lucho Herrera, ¿no?
hágale, 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 hágale. Láncese, tranquilo, láncese. Y le dio tanto pedal que miren lo que va a hacer la mujer. Conocedores del bien y del mal. Ustedes serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Es decir, cuando la Sagrada Escritura habla del conocimiento del bien y del mal, significa la plenitud del conocimiento. ¿Y quién es el único que tiene la plenitud del conocimiento? Dios. ¿Sí ven? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿cuál es la respuesta de la mujer? Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. ¿Sí ve? Empieza toda esa trama. El árbol está allá. ¿Qué hace la mujer? Mire cómo nos lo relata el texto. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, se me hace agua la boca. Apetecible a la vista. Yo me imagino así, ¿no? Esa escena, apetecible a la vista, se abren los ojos. Y excelente para lograr sabiduría. ¿Qué hace la mujer? La mujer estaba acá. Se acerca. Tomó de su fruto y lo comió. Se lo come. Delicioso. Y después se lo dio a su marido, que igualmente comió. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con ese fruto? Oiga, ¿pero qué pasa con ese fruto? No hablemos todavía de pecado, estamos hablando del fruto. Sino que miren lo interesante de este relato. Ella se acerca, solita va, empujada por ese deseo que le ha implantado la serpiente. Se lo come, lo toma. Miren la acción, lo tomó. Se lo comió. Y después le dio a su marido, que igualmente comió. Nos está diciendo que el fruto, ese fruto comido en desobediencia, no crea la unidad, no crea la comunión, no la crea. ¿Por qué? Porque primero lo come ella y después se lo da a él. No es un fruto comido en unidad, no es un fruto comido en comunión. Por eso ese fruto crea la ruptura. En pocas palabras, crea la división. Porque no es un fruto comido en unidad. No es un fruto comido en unidad. Y por eso crea la división. En cambio, miren lo interesante. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Es un fruto que crea esa ruptura. Y aquí rompe el hombre con su mujer. Se creó esa división. Y si se creó esa ruptura entre el hombre y la mujer, pues fácil, se va a crear también esa ruptura con Dios. ¿Listo? Hagamos un paralelo con el Nuevo Testamento. Miren lo que dice. A entrambos se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Vayamos a Lucas. El Evangelio de Lucas. Capítulo 24.
versículo 28 y en adelante. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. ¿Tiene alguna semejanza con lo que acabamos de leer? Miren, la mujer, ¿qué hace? Toma el fruto, lo come y luego lo da. En cambio, ¿qué hace Jesús? Tomó el pan, también lo toma. ¿Qué más hace? Pronunció la bendición, bendice a Dios. Luego lo parte y lo da. ¿Para qué? Para comerlo en comunión. Por eso podemos decir que la antítesis o el remedio al pecado es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Porque es el fruto que ha sido tomado, que ha sido bendecido, que ha sido partido y dado para ser comido en comunión, todos, para ser comido en comunión. Y por eso miren lo interesante de los discípulos. Se les abrieron los ojos y le reconocieron. Oiga, el hombre y la mujer en Génesis, ¿qué hacen? Al comer ese fruto se les abren los ojos y se dan cuenta que están desnudos. Es decir, la embarramos. En cambio, ¿qué hacen los discípulos? También eran dos. Se les abren los ojos y le reconocieron. Reconocieron que Jesús ha resucitado. Ha resucitado. Ustedes conocen el relato. Ellos iban por el camino triste. Ese Jesús que fue grande en obras y ese man que hacía milagros. Y lo mataron. Aunque algunos dicen que está vivo, pero quién sabe. Se alejaron de Jerusalén. Se estaban alejando del seno de la iglesia. Llegan a Emaús. El Señor se les manifiesta en la Eucaristía. ¿Y qué es lo que hacen? Miren la respuesta. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose, al momento se volvieron a Jerusalén. Se levantaron y volvieron al seno de la iglesia, a la comunión y a la comunidad. Sigamos. ¿Sí le gustó el paralelo o no? Padre. Padre. Tengo una preguntita. De pronto, su merced, ¿qué piensa de lo que la gente dice de que cuando Eva le dio el pedazo de, o sea, comer la manzana, que a él le dio como esos títulos por los hombres? Primero que todo, ahí no dice que era una manzana. Ahí no dice. Yo no sé, a mí me disculpan, pero ¿Se cree que la manzana porque pues por lo menos a mí no me gusta la manzana, a mí me gusta más el mango. Podemos decir que el fruto más rico, pues a mí no me gusta la manzana, me gusta el mango. Pero miren lo interesante, el texto no dice, dice el fruto, sino que a uno le meten que la manzana. Oiga, y miren, hay un chiste en relación a eso. Pero es que de verdad los hombres no notan que los otras no. Pero algunos, no a todos. Porque usted está gordito, pero Alberto está blanquito y no le nota mucho. Bueno, miren. Yo que día alguien me presentaba una cuestión por internet y llegué y decía: si Adán y Eva hubieran sido chinos, no se hubieran comido la manzana, se hubieran comido la serpiente.
No, eso es un mal chiste, pero no. Pero miren, o sea, el texto no dice manzana, dice el fruto, dice fruto. Y miren lo interesante, aquí continúa la cosa. Aquí continúa la cosa. Y aquí yo quiero hacer un paralelo, o quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque es que aquí ya se generó la primera ruptura. Y la encontramos en el versículo 7. Se dan 3 rupturas después del pecado. Encontramos la primera en el versículo 7. Perdón, ¿cuánto tiempo tenemos? Faltan 7 minutos. Miren lo que va a decir. La primera ruptura la encontramos en el versículo 7. ¿Por qué? Entonces se les abrieron entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Estaban desnudos, es decir, se taparon. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué hay una ruptura? ¿Por qué hay una ruptura? Porque se pierde la confianza, es decir, yo a ti no te expongo mis partes íntimas, mis limitaciones, porque tú me puedes dominar. Y si tú a mí no me las expones, pues yo tampoco. Entonces se empieza a crear ese acto de desconfianza. ¿Quedó claro? Segundo acto de ruptura. Segundo acto de ruptura, lo encontramos en Génesis, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice el hombre? El segundo acto de ruptura. Versículo 12. Mira lo que va a decir. Dijo el hombre, Dios está hablando con el hombre, y el hombre le dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. El hombre no reconoce su culpa. ¿A quién le echa la culpa? Bueno. Venga, lo representamos. Venga, ya sí, venga, Berto. Vengan los dos. Mire, nosotros muchas veces pensamos, miren lo que va a decir. Digamos que Berto es Dios y yo soy el hombre. Dilo, padre. Está Dios hablándole al hombre. Y el hombre le responde: oiga, Señor, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿El hombre quién está echando la culpa? A Dios. Tú eres el culpable. Yo estaba bien. ¿De quién lo mandó de crear la mujer, si ve? Por culpa de ella caí. El hombre no reconoce su culpa. Culpa a la mujer, pero en resumidas cuentas el culpable es Dios. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Sí ven? No, si le echa la culpa a la mujer, no. Pero ahí sí le dicen que la mujer que tú me dices. La mujer que tú me diste. O sea, ella me hizo caer, pero en resumidas cuentas el culpable eres tú por habérmela dado. ¿Sí ven? Miren lo más curioso. Lo más curioso es la psicología del texto. El hombre, cuando Dios le lleva a la mujer, no le dice: gracias, Señor, porque tú me has dado a la mujer. Ahí sí, ya cuando va la culpa, ahí sí llega y le dice: es que esa mujer que tú me diste, esa mujer, o la mujer que tú me diste. ¿Sí ven? Y la última ruptura, versículo 20 del capítulo 3, y con esto terminamos, para ser puntuales. Versículo 20 del capítulo 3. El hombre llamó a su mujer Eva. Capítulo 3, versículo 20. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. ¿Por qué hay una ruptura? Porque él le colocó el nombre. Sí, primero le pone un nombre. Ya ustedes saben que el poner el nombre significa un acto de imposición. Y miren, sí, es un acto muy bonito, reconoce la maternidad. Pero miren,
le impone un nombre en relación, no en cuanto a su ser, sino en cuanto a su función. De una vez, función. ¿Cuál es la función? Ser madre. ¿Sí ven? De una vez. Un poquito utilitarista el hombre, ¿no? No, pero si ven la lógica del texto. En vez de llamarla tú eres mi mujer, primero, y después serás Eva. O sea, hay un acto de maternidad que es muy bonito, pero ese nombre es impuesto solamente en su función. ¿Sí ven? Padre, todavía existe eso. ¿Qué? Los campos, por ejemplo, la gente del campo dice, uno le dice, ¿qué nombre de la señora acá del pueblo para hacer? No, es que yo no se voy a para que haga de comer y tenga hijos, no más. Sí. Entonces, también. ¿Listo? Y termino con esta expresión. Miren lo que va a pasar acá. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Oiga, miren cómo ha cambiado la imagen de Dios en el hombre. Dios se acerca, está caminando. Dios ya sabía que el hombre le había embarrado, le había pecado, pero se acerca una vez más y empieza a llamar: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hace una pregunta y el hombre responde. Pero la respuesta del hombre es una respuesta lógica a la pregunta de Dios. ¿Por qué? Porque no le dice dónde está. No le dice dónde está. Dios le pregunta: ¿dónde estás? ¿Y qué responde el hombre? El hombre respondió: te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Lo más lógico que debía de haberle contestado el hombre sería lo siguiente: ¿dónde estás? Estoy aquí. El Señor no le está preguntando por qué estás desnudo. No le está preguntando por qué estás desnudo, sino ¿dónde estás? Y miren lo curioso, cómo el pecado va haciendo y va cambiando la imagen de Dios. Tuve miedo y me escondí. Uno, ¿a quién le tiene miedo? Al enemigo, al rival, al que le puede hacer daño. Entonces el hombre empieza a ver a Dios como su enemigo, como su rival, como aquel que le puede hacer daño. Astuta la serpiente, ¿sí o no? Entonces dejemos ahí y nos veremos con la ayuda de Dios dentro de 8 días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que tengan una feliz noche.